Buenos días, estamos aqui para evento de IFA Connections Webinar, não? Es o primeiro evento que está sendo hecho bajo a plataforma de IFA Latam, não? Sob o auspício também powered by Wolup, e queremos agradecer a todos a presença, a todos aqueles que são de IFA Latam, de que não são de IFA Latam e suas ramas nacionais, não? Hoy tendremos aquí yo como moderador, Bruno Peixoto de Brasil y Juan Bonet. Voy a hacer una muy rápida introducción al tema, el tema de hoy, que son el marco tributario de inversiones a la luz del nuevo convenio de doble imposición entre Brasil y Uruguay. Yo voy a hacer una rápida introducción, después Juan va a hablar, ¿no? Se aí presento, quando passo a palavra para Juan, hablo de Juan, digo quem é Juan, depois Bruno e ele mesmo, não? Bien, o convênio de doble imposição Brasil e Uruguai entra em esse novo marco general que é os convênios entre os convênios firmados entre Brasil ha firmado na sequência de convênios em los últimos 2 anos. É verdade que muitos deles não são vigentes até agora, porque aguardam a promulgação e ratificação do presidente com o decreto presidencial, pero é também o convênio com o Uruguai, seguramente, desde um ponto de vista do Brasil, é muito relevante. Desde um ponto de vista do Uruguai, também creio que é relevante. Não, o Uruguai é um país que cada vez mais se posiciona muito bem em matéria de inversões internacionais, tanto para receber inversões internacionais, como também para, de alguma forma, ser utilizado como uma espécie de jurisdição para inversões indiretas, que era algo que já havia no Uruguai e que agora, com o tema do convênio Brasil-Uruguai, se vai a intensificar. Ou seja, há uma tendência de que o Uruguai, com toda a sua política estável em matéria fiscal, se convierta também em uma boa jurisdição para fazer inversões em Uruguai e através de Uruguai. Rapidamente, o convênio, não? O convênio, desde um ponto de vista uruguaio, já veremos que é um convênio que tem um efeito um pouco mais intenso para o Uruguai, menos intenso para o Brasil, pero é importante. Antes de passar para Juan, eu vou sencillamente falar que, desde um ponto de vista do Brasil, também é um convênio que se dentro de uma política do Brasil de incorporar as novas regras do BEPS, não? Brasil com os convênios de Suíça e Singapura, não? Ha incorporado questões como o uso abusivo de los tratados, de beneficiário efetivo, entre outros. Sem querer entrar um pouco aqui, desde um ponto de vista uruguai, também é uma coisa que falamos os três, quando estávamos discutindo também o tema do convênio, não? É que há uma questão direta, mas há também uma questão indireta que é muito importante. Primeiro, que qualquer convênio de doble imposição genera uma maior seguridade jurídica, não? E há temas que são colaterais, não? Por exemplo, desde um ponto de vista das inversões brasileiras, não? O hecho que Uruguai, que temos agora um convênio com o Uruguai, quita lá ou diminui muito a possibilidade que o Uruguai seja visto como uma jurisdição favorecida ou um paraíso fiscal, não? Há também coisas prospectivas, porque Bruno quizá vai falar um pouco sobre isso, não? Pero em matéria de inversões de pessoas físicas, as regras de CFC para pessoas físicas, as regras de transparência para pessoas físicas, a depender do que vai se passar em el projeto de lei de tributação de pessoas físicas, no de CFC indivíduos, Uruguai também vai se converter em uma jurisdição muito interessante, porque o convênio reduz o projeto de lei que está por ser aprovado, reduz as possibilidades de uma regra de transparência fiscal de CFC somente para os países que não têm a característica de
paraíso fiscal, como seria o caso de Uruguai, como já é o caso do Uruguai, pero seria cada vez mais, e Bruno vai falar um pouco sobre esse mito que existe, que o Uruguai tem um regime de Rhodes que se quedou na cabeça de todos os brasileiros, pero hoje não existe mais. Juan, passo a palavra para ti e vamos adiante. Gracias, Marcos. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar con ustedes acá compartiendo el marco de un conversatorio que creo que es más, tiene un efecto, por eso el título no, IFA de alguna manera nos lo marcó de esa manera, en el sentido de no tratar específicamente el convenio de doble imposición entre Uruguay y Brasil como un análisis de los artículos en sí, sino tratar de focalizarlo, dado que es un tema vastísimo, tenemos una hora para hablar de temas específicos, más que nada en relación a dos niveles, ¿no? En primer lugar, el nivel relacionado al flujo de inversiones que existen entre los dos países, ¿sí? Ese es un punto para analizar. Claramente estamos hablando de un convenio en donde se producen entre países en cierta medida en términos de flujo asimétricos, en el sentido de que tiene mucho mayor relevancia el flujo de residentes brasileños con emprendimientos en Uruguay o con Uruguay como plataforma de planificación fiscal que la hipótesis inversa, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre cuando lo discutíamos con Marcos y con Bruno, veíamos esa cuestión, ¿no? Entonces, eso va a estar focalizado en determinadas inversiones, en el contenido de analizar determinados puntos. Esto también se introduce en un contexto muy especial, ¿no? Porque incluso hasta algo que es muy particular y hasta llamativo, eh, se dio que a mí no me ha tocado vivirlo. Uruguay tiene una tradición de convenios de doble imposición muy fuerte desde el año 2010, o sea, antes del año 2010 solo tenía dos convenios de doble imposición, ahora de doble imposición puros tiene en vigor 24, y esta es una situación muy particular que es la vigencia. Uruguay recibió las notas diplomáticas de la vigencia, o sea, para Uruguay, según su mecanismo interno, el tratado está vigente, ¿sí? Un decreto que existió del lado brasileño, el decreto 72 del 2023, dio la vigencia, pero Bruno ahí nos comentará, falta la aprobación, una especie de, como sería la promulgación de Uruguay del presidente. Esto entiendo que hoy no lo tendríamos específicamente, apuntamos a que se tenga para que básicamente el convenio tenga, además de la entrada en vigor, la aplicación con efectos desde el 1 de enero de 2024, ¿no? También decir, tocar un análisis crítico, crítico no quiere decir decir cosas malas, sino justamente análisis pormenorizado de algunos aspectos relevantes que vimos del convenio en este marco comprimido de una hora que tenemos, y conectarlo con la reforma fiscal que hay en Brasil, ¿no? Entonces, si nosotros vemos específicamente cuáles son algunos aspectos relevantes que un poco adelantaba Marco, ¿no? En primer lugar, que Uruguay no está en la lista de paraísos fiscales para Brasil. Brasil no está en un listado de jurisdicciones bajo la tributación para Uruguay. También está la aplicabilidad del principio de la fuente en materia de Uruguay. Uruguay siempre tiene el principio ha tenido desde el punto de vista histórico, el principio de gravar las rentas que se producen en el territorio uruguayo sin importar la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan las operaciones o el lugar de celebración de los negocios, el lugar de celebración de los contratos. Eso actualmente está siendo modificado, fue modificado para personas físicas en el 2011 y fue modificado para algunas inversiones y algunas rentas para personas jurídicas a partir de este año. Sobre todo hay algún tema de regímenes holding que está bueno tratar, y eso marca una cuestión muy sencilla. Uruguay nunca tuvo necesidad de tener métodos para eliminar la doble imposición en nuestro impuesto a la renta empresarial, en el IRAE. ¿Por qué? Porque básicamente las rentas generalmente que se daban en el exterior, obviamente quedaban grabadas en el exterior y no había un criterio de renta mundial, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver después en materia de servicios técnicos que ahora, al tener métodos para eliminar la doble imposición en rentas que queden grabadas por IRAE, eso sí es un beneficio para las rentas, para Uruguay, para el IRAE de Uruguay.
Brasil en este caso, después lo dirá Bruno, ahí no hay tanto beneficio porque como país aplicador de la renta de fuente mundial ya tiene sus propios mecanismos para eliminar la doble imposición internos. Entonces ahí no hay tanta cuestión que modifique el convenio, ¿no? Pero sí hay cosas que queremos destacar especialmente en determinados aspectos que en cierta medida son distintos a la red de convenios que al menos tiene Uruguay y también en algunos casos distintos a la red de convenios que tiene Brasil, y eso es lo que queremos en cierta medida destacar, ¿no? Eh, Acá un poco, y le paso un poco la palabra a Bruno, en algunos aspectos que queremos tocar, que es el convenio básicamente tiene la típica estructura de las personas comprendidas, que básicamente abarca a los residentes, los impuestos comprendidos, en Uruguay básicamente abarca todos los impuestos sobre los rendimientos que tenemos nosotros, impuesto a la renta de actividades económicas, IRPF, IRNR, impuesto a la asistencia de la seguridad social, y en lo que hace a Brasil, el impuesto federal sobre la renta y la contribución social sobre los ingresos líquidos, ¿no? Eh, Algo que sí es relevante y que vamos a tocar especialmente es el tema de la residencia fiscal, ¿no? Nosotros estamos viendo, obviamente, que hay muchos emprendimientos inmobiliarios que tienen como público objetivo, sobre todo en el área de Maldonado y en algunos casos en el área de Canelones también, pero sobre todo en Punta del Este, de inversiones inmobiliarias de brasileños en Uruguay, ¿no? Y si bien el convenio se remite a la legislación interna en materia de residencia fiscal, eh, y eso no cambia con la incidencia del convenio, o sea, no hay un criterio de residencia nuevo del convenio, sí algo que es relevante es que el convenio establece reglas de desempate. O sea, ¿qué ganamos con el convenio de la imposición? Tiebreaker rules que antes no teníamos para, en el caso de que se reclame la residencia por los dos países, tenerlo, ¿no? Eh, y después el tema de establecimiento permanente que vamos a tocar, que también tiene modificaciones respecto tanto del modelo de convenio de OECD como respecto a la legislación doméstica nuestra, ¿no? Aclarar que el impuesto al patrimonio no aplica, o sea, la imposición al patrimonio no la vamos a tocar porque dice que aplica básicamente cuando los dos países tengan impuesto al patrimonio, y eso no ocurre del lado de Brasil, con lo cual la imposición al patrimonio, las reglas no aplican, los métodos para eliminar la doble imposición y cuestiones importantes que hay en el protocolo, ¿sí? Eh, Bruno, no sé si querés comentar un poco para ver un ejemplo de lo que hablábamos de este ejemplo que ponemos acá cuando Ujú. tenemos un ejemplo de servicios técnicos en donde no tenemos convenio para evitar la doble imposición y que es un poco lo que ocurre del lado de Brasil. Claro, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Marcos Catón por la invitación, a todos de la IFA, Juan, siempre un gusto y excelente poder estrenar la nueva plataforma de IFA Latam con todos ustedes. Bueno, como tanto Marcos como Juan ya han comentado, el convenio, más allá que Brasil no es signatario del MLI de la OCDE, tiene las bases para evitar el abuso del convenio en el artículo 29. Y el principal punto acá, yendo a lo que cuando empezamos a tratar de ese seminario, era objetivamente ir a casos concretos, ir mucho más a la ejecución de lo que hacer un repase de los artículos del convenio que ya es de conocimiento notorio a todos. El convenio en Brasil fue aprobado por el Senado el 15 de junio de este año y aún está pendiente el decreto presidencial para su vigencia natural. Ese decreto a veces demora un poco. El último convenio de Brasil ha demorado casi un año entre la aprobación del Senado Federal para la promulgación del Presidente de la República. Esperemos que en ese caso con Uruguay sea un poco antes, se espera que sea aún este año y esperamos que así sea. En ese sentido, o sea, el principal fundamento del convenio es traer la seguridad jurídica, como bien ha dicho Juan, una vez que al no estar Uruguay desde siempre en el estado de paraísos fiscales de Brasil, ser un vecino, país de frontera, miembro del Mercosur y ahora con un convenio para evitar la doble imposición que ya viene
desde 2019 también con un convenio de intercambio de informaciones, es bastante improbable que la Receita Federal de Brasil, la Autoridad Fiscal de Brasil, venga a considerar Uruguay o el régimen o cualquier régimen uruguayo como un régimen como de tributación privilegiada. Y en ese sentido, ese ejemplo que Juan da acá es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Uruguay, quizás después vamos a hablar de lo que sería el Uruguay como una plataforma de planificación fiscal, pero en ese ejemplo es muy común acá en Uruguay, en los proyectos que ha tenido Uruguay de construcción civil, por ejemplo, que empresas brasileñas vengan y se instalen provisoriamente acá para desarrollar determinadas obras de infraestructura, por ejemplo, en el país. Y el convenio marca un paso muy claro donde define de manera muy estricta lo que es el establecimiento permanente con las reglas específicas, y tiene un cambio muy interesante porque dice que la consideración de establecimiento permanente es siempre y cuando las actividades sean desarrolladas en 6 meses, en 183 días de los últimos 12 meses del año en un país, lo que es una mudanza a la normativa uruguaya, que determina 3 meses, si no estoy equivocado, Juan. Entonces eso es un tópico interesante que impacta directamente las empresas brasileñas actuando en Uruguay en ese sentido. Uruguay ha tenido obras de empresas de celulosa, de infraestructura, donde muchas empresas de construcción, ingeniería brasileña han venido acá y han se encontrado con con todos esos temas en Uruguay. Y en ese sentido, como Brasil no tenía el convenio con Uruguay, uh, habría la retención en Uruguay cuando la entidad uruguaya hacía el pago hacia Brasil y nosotros en Brasil no podíamos tomar, la empresa en Brasil no podía tomar ese crédito, lo que ahora eso va a dejar de ocurrir. O sea, la empresa en Brasil, si está bajo el régimen de la ganancia real, del lucro real, va a pagar el impuesto a la renta de la persona jurídica más la contribución social sobre el lucro líquido, sobre la ganancia neta, que son los dos impuestos a las empresas que están abarcados en ese convenio, además del impuesto a la renta de la persona física, lo que ahora es posible. O sea, vos vas a tener la eventual retención en Uruguay, pero no hay la doble imposición y el crédito, y eso el convenio es muy claro en la compensación, tomar el 100% del crédito en Brasil y simplemente hacer el pago residual del impuesto debido. Entonces, en eso es, además de traer seguridad jurídica, es algo que el convenio va a auxiliar mucho a las empresas brasileñas prestando servicios en Uruguay. Y además de eso, en el artículo de establecimiento permanente, que define lo que no es establecimiento permanente, por ejemplo, que empresas uruguayas pueden ir a promocionar sus actividades en Brasil, etcétera, ahí ya está claro que eso no es, por ejemplo, considerado un establecimiento permanente para fines de tributación, lo que nos confiere una seguridad jurídica mucho más grande. Luego, ahora paso de vuelta a la palabra a Juan para que podamos avanzar, pero luego vamos a tratar, como Juan ha dicho, o sea, de lo que es las posibilidades de reforma fiscal en Brasil, sea la actual, donde es la introducción de las CFC Rules a los individuos, como lo que eventualmente se propone al año que viene, que es la mudanza de la tributación a las empresas, donde ese convenio, sin lugar a duda, en esas hipótesis de que eso avance, podría ayudar muchísimo también. Perfecto, gracias Bruno. Sí, totalmente. O sea, las modificaciones de establecimiento permanente son importantes. Yo creo que también hay que marcar un poco lo que decíamos. Esperamos que el convenio con el decreto presidencial ponga en vigor. O sea, desde el punto de vista uruguayo, pues ha sido una situación bastante particular, porque nosotros recibimos la comunicación y se tomó esa comunicación como a efectos uruguayos como entrada en vigor, a efectos brasileños no estaría en vigor. Es como muy particular eso, pero bueno, todo depende del decreto presidencial. Pero por eso estaba interesante también mencionar ejemplos, cómo esto tiene aplicación práctica un poco disímil si uno va de país a país, ¿no? Acá, el ejemplo clásico que nosotros ponemos acá es el ejemplo de servicios técnicos, ¿no? Imaginemos
en este caso una empresa residente en Uruguay que presta un servicio técnico desde Uruguay a Brasil, ¿no? Esto puede ser muy típico, ¿no?, que ocurra. Uruguay, eso, dado que es una renta que está sujeta, está realizada en territorio uruguayo, principio de la fuente, eso está grabado por esa empresa, sobre esa empresa por IRAE a la tasa del 25%, y Uruguay, en ese caso, no tiene un tax credit por el impuesto soportado en Brasil, que sería el 15% de retención, ¿no? O sea que ahí hay doble imposición, ¿sí? Esto es sin el CDI, esto es lo que ocurriría hoy, ¿no? En cambio, cuando yo voy al caso de Brasil, si tengo una empresa residente en Brasil que presta un servicio técnico desde Brasil a Uruguay, en Brasil le aplica obviamente el impuesto sobre personas jurídicas, el impuesto a la renta federal del 34%, pero Brasil ya tiene un sistema de admisión de crédito fiscal sobre el 12% de la retención. O sea que hoy con normativa interna, Brasil ya elimina la doble imposición que se pueda producir, ¿no? Entonces, en ese escenario, esto sí, en la aprobación del convenio, cambió y cambiará las reglas para Uruguay, o sea, mejorará, porque Uruguay ahora, en este caso en particular, va a tener mecanismos para eliminar esa doble imposición con determinadas cuestiones, con determinadas limitaciones y topes, sobre ese tipo de rentas, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos un poco marcar también al inicio. Claramente acá hay cosas que ya Brasil por mecanismo interno ya tenía, de hecho, conversando internamente a veces, incluso los métodos para evitar la doble imposición que Brasil tiene por normativa interna incluso son mejores que los métodos que están en su red de convenios. Eso es un factor también importante. A veces se va más a la normativa interna para eliminar la doble imposición brasileña que a la normativa convencional, pero para Uruguay, que siempre pasó en el principio de la fuente, esto que tengamos métodos es un cambio relevante. Pero ahora de vuelta está la incidencia del flujo. Es mucho más típico que podamos tener nosotros ser pagadores de servicios técnicos en Brasil que receptores de básicamente prestadores de servicios técnicos hacia Brasil. Entonces, es ahí donde también el flujo influye, ¿no? Y un poco es donde queríamos también centrarnos, el foco central de la exposición nuestra, en tocar determinadas cuestiones relevantes del convenio, ¿no? En primer lugar, el tema de la residencia fiscal, ¿sí? En la residencia fiscal, claramente Uruguay tiene un concepto de residencia fiscal que ha ido mutando, tanto residencia fiscal por presencia física como por inversiones, por activos y por inversiones en compañías. Eso es al menos lo que nosotros vemos que del lado brasileño tiene muchísimo interés. Hoy tenemos un público bastante importante que ha mudado su residencia fiscal a Uruguay. Hoy, sobre todo eso se vio mucho más realizado en la pandemia. Y obviamente que el convenio, volvemos a lo mismo, se remite a la ley interna, o sea, se remite al concepto de residencia fiscal de nuestro impuesto a la renta de las personas físicas. Y lo que tiene esto sí, que es importante, es que tiene que el convenio lo que nos da son reglas de desempate para, en el caso de doble residencia, tratar de ver quién tiene la residencia ahí. Ahí creo que lo importante, Bruno, es un poco comentar, bueno, el típico caso. También es importante tanto ganar la residencia en un país como perderla en el otro. Entonces, ahí capaz que en el tema de Brasil, ¿cómo estamos ahí? Claro, aquí hago un paréntesis, Juan, y entro en eso. O sea, lo creo que lo importante de ese convenio quizás sea el convenio como un todo es muy parecido, como Marcos ha comentado, con otros convenios que Brasil ha firmado con otros países. Brasil tiene hoy aproximadamente 36 convenios para evitar la doble imposición, pero creo que la gran diferencia que marca con Uruguay es, más allá que los supuestos, los aranceles pueden ser muy parecidos con países de Europa o con otros países, quizás el convenio con Uruguay es muy interesante porque es el único vecino de Brasil donde haya seguridad jurídica, haya estabilidad
y donde uno pueda hacer una planificación, sea una planificación empresarial, sea como vamos a ver ahora, lo que es una mudanza de domicilio, de una forma adecuada, correcta, respetando las normas y con algún beneficio. Puede ser una alternativa a estructuras de otras jurisdicciones un poco más complejas. Yo creo que eso es el grande punto de ese convenio y por eso ese seminario es interesante como un kick-off de esos supuestos. La residencia fiscal en Brasil, o sea, es un concepto bastante sencillo para que un brasileño pueda hacer su salida fiscal. Él, en primer lugar, no tiene que estar en Brasil 183 días en el año, pero además de eso, hay otros criterios como el núcleo familiar y económico que pueden también contribuir. O sea, hay un ejemplo que fue un juzgado de la autoridad fiscal brasileña, de un brasileño que vivía, la familia vivía en Foz do Iguazú, él cruzaba al Paraguay para trabajar de lunes a viernes, volvía los fines de semana y la Receita Federal ha considerado que él no perdió la residencia fiscal de Brasil, mas ya que no pasaba los 183 días en el país, porque su núcleo familiar y demás estaría, se permanecería en Brasil. Entonces, ese punto es importante, pero el convenio trae las reglas muy claras de la obtención de la residencia fiscal en uno país y otro, y como ha comentado Juan, o sea, hay un flujo hoy de brasileños, no solo de brasileños, pero de varias jurisdicciones, pero obviamente lo que importa acá es Brasil, viniendo a Uruguay a vivir. Y en Brasil lo importante acá es, primero, el aspecto temporal, de que el brasileño tiene que tener la conciencia que no puede estar 183 días en un año calendario en Brasil. Luego están todas las regulaciones de Brasil, las restricciones de Brasil, que hoy se han disminuido bastante, pero aún existen, de un extranjero mantener propiedad en Brasil. No tanto más lo que son bienes inmuebles detenidos por el individuo o empresas de capital cerrado, donde un extranjero puede ser socio administrador o accionista y director de ellas hoy en día. Sin embargo, para el mercado financiero específicamente, para cuentas de inversión, cuentas bancarias, sigue siendo aún burocrático. Hay intentos legislativos para que eso no ocurra, pero sigue siendo aún un poco burocrático al brasileño mantener activos financieros en Brasil, saliendo la residencia fiscal. Uruguay tienen regímenes muy específicos y muy detallados sobre el asunto, puedo detallarlos, pero a partir de inversiones que se hagan en mercado inmobiliario, un concepto un poco parecido con el Golden Visa portugués y la residencia no habitual portuguesa, aquellos que nos están escuchando de Brasil que tienen algún conocimiento en ese sentido. Uruguay ha creado en la pandemia un régimen, ya tenía un régimen anterior, pero ha creado un régimen nuevo durante la pandemia, donde a partir de la adquisición de un bien inmueble de aproximadamente $500.000, o sea, es un valor en unidades indexadas, que es una unidad de valor que combina peso uruguayo con inflación, entonces por eso hay una variación diaria, pero en esencia le genera la posibilidad de ser residente fiscal uruguayo estando acá 60 días del año a partir de la adquisición de ese activo. En Brasil, eso no cambia nada, están los supuestos de Brasil para que uno deje de ser residente fiscal, pero el convenio, él establece muy claramente las reglas donde la propiedad de vivienda, donde uno vive habitualmente, y esa definición de vivir habitualmente es muy importante, para la para la pérdida de la residencia fiscal brasileña, tributando el Worldwide Income y la obtención de la residencia fiscal uruguaya, donde en los primeros 10 años virtualmente de residencia, el nuevo residente va a tener muchos beneficios sobre su renta global, ¿no? No, correcto, totalmente. Totalmente, Bruce. Ahí obviamente que ahí está el tema del tax holiday, está el tema de la residencia por activos,
ahí nosotros, bien comentabas el tema de la inversión en bienes inmuebles, pues no tiene que ser uno, pueden ser varios incluso, y tener los 60 días de presencia física efectiva. Ahí es importante lo de destacar lo de 60 días de presencia física efectiva, porque nosotros tenemos un concepto de 183 días con el concepto de ausencias esporádicas, que ha tenido su evolución y su discusión a nivel de la administración tributaria, incluso a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por eso es que era también importante, bueno, tocar el tema de residencia fiscal de personas físicas por activos y incluso por inversión en compañías también, esa es otra causal. Pero también tocar cómo es la pérdida y la baja de la residencia fiscal en Brasil, para de alguna manera que no se produzca un supuesto de doble residencia, que incluso las reglas de desempate del convenio no puedan solucionar. Algo también que es importante es que la residencia fiscal también, el tema de la residencia fiscal de personas jurídicas, ¿no? Esto también es importante, y ahí hay una innovación o algo particular respecto al menos de la red de convenios de Uruguay, en donde básicamente se prevé, cuando se prevé personas comprendidas, se prevé la cuestión de poder acreditar los beneficios del convenio cuando tenemos entidades que se tratan como transparentes. Eso, en personas comprendidas, en las clásicas normas de definiciones que tenemos en nuestra red de convenios, no es algo común. El convenio con Brasil tiene una previsión específica, el convenio con Brasil y Uruguay, en donde se habla de que podrán acogerse al beneficio del convenio aquellas entidades de alguna manera en donde haya en el medio una entidad transparente. Y eso es una cuestión que realmente creo que está bueno destacar, ¿no? Juan, Sí, yo quería solo una cosa. Bruno habló sobre el tema de la residencia, ¿verdad? ¿No? Porque al final hay un criterio, yo diría, material, ¿no? Que son los 180 días, 83 días, después hay todas las reglas y tiebreaker rules, ¿no? Pero Brasil tiene una posición que, bueno, que fue muy cuestionada en el pasado, ¿no? Yo creo que hoy menos cuestionada, pero es un tema que no solo es un tema de una regulación muy específica que hay en Brasil, y que yo entiendo que no exista en Uruguay, Juan, pero después puedes aclarar un poco eso, ¿no? Brasil tiene una normativa, ¿no? No legal, ¿no? Que está por normativa infralegal, que es que se considera también que la persona, que se considera realmente que la persona salga de Brasil si la persona presenta una declaración de salida, que se hace todo el día 28 de febrero de cada año, ¿no? Primero, eso es un problema, sería un problema por un problema fiscal, ¿no? Al final, Brasil podría exigir el impuesto en Brasil o impuesto sobre la gente en Brasil, pero es un problema mucho más intenso de lo que imaginamos, ¿no? ¿Qué pasa en Brasil? Brasil, la Administración Tributaria de Brasil, la Receita Federal, tiene una integración muy fuerte con un sistema que se llama aquí en Brasil SISBACEN. El SISBACEN consolida todas las informaciones, ¿no? Que una persona física tenga en materia de ativos financieros, esencialmente valores en banco y cosas como tal. Y eso también, el SISBACEN, genera todo un sistema de compliance que tenemos en el sistema financiero de Brasil. Correndo los dos, ¿no? Donde llegamos. Y ahí vamos también una vez más a un método de caso aquí, ¿no? Hubo una situación de un jugador brasileño, ¿no? Que hace años salió de Brasil y al final, quizá por una mala orientación, no ha rellenado o entregado la declaración de salida de Brasil, ¿no? El caso fue peor, ¿no? Porque al final también la persona que ha orientado a esa persona, en aquel momento, hoy se ha aclarado un poco más, como he dicho, ¿no? Esa persona dijo, mira, si tú tienes inmuebles en Brasil, ¿no? Aunque te vayas a residir al exterior, que te vayas a vivir más de 183 días fuera de Brasil, ¿no? Puedes seguir entregando la declaración jurada de renta, ¿no? Esse caso é pior porque se não for esse caso, não, também a administração tributária brasileira considera que se a pessoa não apresenta a declaração de salida, se vai considerar não também seguindo sendo residente em Brasil, aunque não passe
un día a lei en Brasil. Por supuesto, eso puede ser cuestionado. Pero ¿qué ha pasado con esa persona? Un jugador. Esa persona se fue primero para Francia, después fue a jugar en Qatar y años después, ¿no? Quiso volver a Brasil con su esposa y sus hijos y había formado un patrimonio de millones y millones de dólares o euros, lo que sea, ¿no? Y ahí la primera opción fue procurar un banco, ¿no? Dicen, mira, yo quiero volver con mis valores para Brasil, para comprar un piso, para hacer inversiones en Brasil, porque al final voy a vivir en Brasil. Esa persona, ese jugador de fútbol, passou 6 meses tentando conseguir fazer um depósito em um banco brasileiro. E ao final, sabe o que é passado? Não conseguiu voltar ao Brasil porque todo o sistema de compliance dos bancos acusavam não só a perda del tax identity, não, o que chamamos em Brasil de CPF, como também não, o hecho que para eles aparecia uma tremenda deuda fiscal, ¿no? Por la no entrega de valores en el exterior, porque los bancos lo que veían, esa persona aquí para nosotros en Brasil no tiene patrimonio algún, solo tiene patrimonio de los inmuebles que está aquí. Como essa persona me aparece agora com 20, 30 milhões de euros, isso seguramente é um dinheiro lavado. Então, em Brasil, o tema da regulação da residência também Ese es un gran punto, Marcos, o sea, o sea, ¿por qué? Porque la norma de Brasil dice que si un contribuyente se va de Brasil por un año, en teoría él de oficio deja de ser residente fiscal brasileño. Sin embargo, hace 2 años, si no me equivoco, hubo un juzgado del Tribunal Administrativo de Contencioso Federal donde estableció que no, a corroborar el entendimiento de la Receita Federal de Brasil diciendo no es de oficio. Sí, el contribuyente tiene que hacer la comunicación de salida de Brasil y al año siguiente se puede realizar hasta el último día de febrero del año posterior a tu salida fiscal y además hacer la declaración de impuesto a la renta de salida definitiva. Entonces, eso a los brasileños que por desconocimiento hace años o hace poco salieron de Brasil, fueron a otros países y ahora quieren volver, se genera un problema enorme exactamente por lo que ha dicho Marcos. O sea, en teoría, con esa decisión administrativa, si uno no dio la salida fiscal, sigue siendo residente fiscal brasileño y como Brasil tributa renta global y Brasil además en nuestra declaración de impuesto a la renta, más allá que no tributamos patrimonio, como bien ha dicho Juan, más allá que en el convenio hay una disposición que se puede compensar los respectivos impuestos al patrimonio, Brasil no tiene ese impuesto. Sin embargo, en nuestra declaración de rentas, de rendimientos en Brasil, hay un área llamada área de bienes de derechos, donde tenemos que listar todo el patrimonio del residente fiscal brasileño. Sea el patrimonio brasileño, sea el patrimonio extranjero. Entonces, al salir de Brasil sin hacer la comunicación de salida y entregar la declaración de impuestos o no entregar la declaración de impuestos todos los años, estás renovando esa conducta, entonces no hay prescripción y hay el incumplimiento de la norma. Por eso que en la declaración termina teniendo un efecto constitutivo, no declarativo. La declaración termina siendo generadora de la salida y no declarativa de la salida. Exactamente. Entonces, esos puntos son importantísimos a llegar a la hora de evaluar esa posibilidad. Claro, está bien, está tremendo, interesante. No, y ahí un poco yendo a lo que son las pequeñas cuestiones, modificaciones del convenio que queremos destacar, ¿no? En primer lugar, el tema de las rentas inmobiliarias. Rentas inmobiliarias no estamos incluyendo solo las rentas típicas del artículo 6, sino pensando en proyectos inmobiliarios, en ventas de sociedades que tengan inmuebles. Ahí es importante que el convenio con Brasil tiene la regla de la potestad tributaria compartida en lo que es rendimientos pasivos inmobiliarios y tiene la atribución de la potestad tributaria también compartida en lo que es ganancias de capital, solo que hay una particularidad que es que
el estado de la fuente. Por ejemplo, pensemos en una venta de acciones de una sociedad uruguaya que tenga en su activo bienes inmuebles. Ahí está la regla del 50%, esto es, de que solo puede grabar el estado de la fuente si en esa sociedad básicamente se tiene más del 50% del activo en bienes inmuebles. Eso está en la gran mayoría de las redes de convenios con Uruguay, excepto en algunos, por ejemplo, está en prácticamente todos. El único tema que hay particular ahí es que se pone una regla temporal de 365 días, que no está en nuestra red de convenios, generalmente de previatura, para analizar esa composición. Y obviamente si no se tienen más del 50% de activos inmobiliarios localizados, por ejemplo, en Uruguay, la potestad tributaria es exclusiva del Estado de la residencia. Eso implicaría ahí sí un beneficio respecto de la tributación que existe hoy en Uruguay sin convenio, porque la venta de acciones y participaciones en Uruguay está con una tasa efectiva del 2,4%, tanto en el impuesto a la renta de personas físicas como en el impuesto a la renta de no residentes, y por esto se eliminaría. Pero la innovación que hay ahí es el tema de los 365 días, ¿no? En lo que hace a beneficios empresariales y relacionado básicamente el artículo 7 y relacionado con lo que bien comentaba Bruno del establecimiento permanente, ahí las modificaciones que hay son, creo que está relacionado también con el punto 5, que es el tema de la doble no imposición, son básicamente las siguientes, ¿no? En lo que hace a beneficios empresariales, obviamente que esos beneficios empresariales tienen una norma específica en este convenio de servicios técnicos, que no se da generalmente en muchas de las redes de convenios. O sea, primero hay que ver si estamos dentro de servicios técnicos, y si no estamos dentro del concepto de servicios técnicos que nombra el convenio, recién ahí podemos ir a beneficios empresariales. Ya para poner un ejemplo de servicios técnicos, se habla de los servicios contables, de los servicios legales, determinadas cuestiones, con lo cual es un concepto de servicio técnico muy abarcativo, pero pensando en beneficios empresariales, se rige la misma regla de, básicamente, de entender que la potestad tributaria la tiene el Estado de la residencia, salvo que haya un establecimiento permanente, pero ahí hay dos modificaciones o dos conjuntos de modificaciones muy importantes, ¿no? En primer lugar, la modificación del tema de la doble no imposición que está puesto en ese numeral 5. Porque en el protocolo se dice específicamente que si uno de los estados no grava esa renta, ¿sí?, el otro estado recobra la potestad, el poder tributario de gravar. O sea, en un escenario en donde, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Creo que tenemos un ejemplo por acá más adelante. Un segundo. Este ejemplo, ¿no? Supongamos una empresa uruguaya que realiza un montaje de una máquina por un mes, ¿no? O sea, eso no es un servicio técnico, porque no entra dentro del concepto de servicio técnico, ni tampoco está dentro del concepto de establecimiento permanente, porque como bien decía Bruno, el concepto de instalación o montaje, el umbral que pone el convenio son 6 meses, ¿no? Entonces, esa empresa uruguaya que va a realizar un montaje en Brasil, en el IRAE uruguayo no va a estar grabada, porque aplicando el principio de la fuente, esa renta va a ser una renta exenta, una renta no incluida, fuera del ámbito espacial de aplicación del IRAE, ¿sí? Pero ahí sí aplica el numeral 2 del protocolo, que dice que cuando, de conformidad con el artículo 7 de este convenio, las utilidades de una empresa de un Estado contratante no puedan someterse a imposición en el otro Estado, pero el Estado mencionado en primer lugar no someta efectivamente a imposición dichas utilidades, el último Estado mencionado podrá someter a imposición dichas utilidades de acuerdo con su legislación interna, ¿no? Eso claramente marca también una norma en el protocolo que básicamente trata de combatir la doble no imposición. Eso no está generalmente en nuestras redes de convenio, ¿no? Después está, no sé si ahí Bruno querías decir algo, Marcos. No, exactamente. O sea, me parece que ahí claramente fue algo pedido por el negocio, por la parte brasileña para evitar la doble no imposición. Total, total, total. Y después obviamente está el tema de dividendos, intereses y regalías. Ahí tenemos los clásicos artículos que existen de rentas pasivas, la definición, que ahí está un poco
relacionado también con el tema treaty shopping, que es el tema de beneficiario efectivo, que es obviamente es una cláusula y un concepto que está en las tres rentas pasivas, ¿sí? Hay una diferencia también en relación con una posición que ha asumido la Administración Fiscal Uruguaya a nivel de consulta. Nosotros tuvimos una consulta en su momento, que si no me equivoco era con el convenio de doble imposición con Bélgica, en donde se preguntaban cómo debían tratarse las distribuciones de utilidades de una sucursal, que es un establecimiento permanente, a su casa central, ¿sí? Y en ese momento se preguntaba si eso se trataba como beneficio empresarial o se trataba como utilidad. La diferencia entre una y otra era que en una no había retención y en la otra había retención, digamos. Esa es la diferencia, ¿no? Y en esa consulta del convenio con Bélgica se dijo específicamente, si bien el consultante argumentó que había un argumento de no discriminación del convenio, etcétera, la DGI en ese momento contestó que debía irse básicamente por lo que es beneficio empresarial y no someter a tributaciones, ¿no? Ahora, en este caso, el convenio de doble imposición tiene una cláusula específica en donde dentro del artículo 10 se trata como dividiendo las ganancias de establecimiento permanente. Y eso es una modificación importante respecto al menos de la posición que había asumido la DGI respecto de otras redes de convenio. Creo que eso es algo que sí se debe destacar como algo bien específico, pero que no es menor, porque obviamente que eso, cualquier retención, si bien pueda ser aprovechada, hay un tema o de aprovechamiento financiero o de aprovechamiento económico. En el caso de Uruguay, por suerte, sería aprovechamiento financiero, porque nuestra tasa de impuesto claramente no va a poder ser compensable y acreditable en Brasil. Pero sí es un dato a tomar en cuenta. Sí. Ahí, Bruno, Marcos, ¿algo? No, ahora no. Só quería pasar una cosa, Juan. Yo creo que quizá Bruno va a hablar también, ¿no? El término de servicios técnicos en Brasil, yo creo que los brasileños todos, los que trabajamos con fiscalidad internacional, sabemos que el Brasil tiene una interpretación muy amplia del concepto de servicios técnicos, ¿no? E aí também um ponto que é, ao final, eu creio que em esse convênio, não há qualquer abertura, não há exceção, o protocolo, a redação é uma relação muito clara, e eu creio, Juan, especialmente para ti, eu creio que o Brasil seguirá na interpretação de serviços técnicos, e o caso que passamos agora, tenho dúvidas se o Brasil não interpretaria como um serviço técnico. Não sei se Bruno quer falar algo sobre isso. Sí, yo coincido, Catón. Creo que, o sea, ese es un gran tema nuestro de Brasil. Uno, el respeto formal a los convenios, que es algo no tan sencillo. Y dos, hay decisiones, principalmente creo que hay una decisión más o menos nueva, ¿no, Catón? Sobre el montado de una turbina o el arreglo de una turbina o montado de una turbina, ¿no? Sí. Donde fue considerado servicio técnico y tributado en Brasil. Sin embargo, el convenio, tratando de mirar siempre el lado positivo, o sea, eso define cómo hay una equiparación, como dijo Juan, a dividendos con una retención del 10%, es inferior, o sea, a la retención natural y normal de Brasil. Y más allá que Brasil que la Receita Federal de Brasil pueda dar esa interpretación más abrangente a la definición de servicios técnicos en Brasil, el arancel, la alícuota de la retención sería la menor posible dentro del ordenamiento nuestro de Brasil, ¿no? Sí, lo último quería hacer una consideración también, porque cuando estaban discutiendo, ¿no? Es, ¿el convenio es bueno o es neutral para Brasil, ¿no? No, si pensamos, el convenio es bueno por la cuestión conceptual que hablamos, pero el caso de servicios técnicos es así, muy emblemático para eso, ¿no? La verdad es que antes Brasil y Uruguay no tenían un convenio, entonces se aplicaba el tipo impositivo general de Brasil, que sería servicios técnicos o regalías serían un 15%. Es verdad que ese convenio reduce una parte de los servicios técnicos para un 10%.
Solo que Brasil tiene una serie de convenios a raíz de un tema de aplicación de la cláusula de nación más favorecida, ¿no? Que se fue ampliando la red de Brasil de reducir el servicio técnico para 10%. ¿Qué tal significa? ¿No? ¿Es algo novedoso para Brasil en materia de convenios? No. Pero es mejor que anteriormente porque al final rebaja el tipo impositivo de retención a la fuente o impuesto de los residentes de un 15 para un 10%. Sí, Cato, coincido contigo, pero ahí va un poco a lo que yo decía al principio de nuestra charla. Me parece que lo novedoso de ese convenio es quizás Uruguay sea el único país de América Latina donde se pueda tener un convenio como Brasil tiene con países europeos por el principio de la nación más favorecida, pero donde se pueda tener un convenio donde esas mismas condiciones de los convenios con Holanda, con Luxemburgo, con Dinamarca, con otras naciones, estén incorporadas a un vecino y puedan ser ejecutadas en ese vecino. Entonces, ese me parece que es la principal novedad de eso. O sea, sin lugar a duda, eso implica infacilidades de idiomas, de fuso horario, de costos, de locomoción si es necesaria y demás. Yo coincido contigo, Catón, veo ese lado también que me parece interesante cuando se efectivó el convenio, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, totalmente, totalmente. A ver, como todo, la cercanía en esto y el tema usuario ca- cambia mucho. Además, algo que es relevante también decirlo, es que también esto entra dentro de un set de tratados que Uruguay hoy tiene. O sea, esto es muy fuertemente combinable con los convenios que se tienen en el sector automotriz y muy fuertemente combinable con temas de seguridad social. Entonces, creo que este convenio, obviamente que tiene muchas externalidades positivas por el hecho de existir y además por el hecho a veces también de dar en cierta medida reglas claras. Obviamente que eh, no se nos escapa el proyecto de ley que está en Colombia en este momento para tratar de someter controversias tributarias a arbitraje, ¿sí? Eh, Eso a nivel de la Fiscalía Internacional es algo que está en el debe y que bueno, que ahora con una red de convenios un poco intra-LATAM mucho más fuerte que la que teníamos antes, no sé si no es una buena alternativa para resolver cuestiones, ¿no? Porque como todos sabemos, con el tema procedimiento amistoso, básicamente hoy en día es un mecanismo que ha tenido sus imperfecciones para poder resolver cosas. Entonces, y además terminan siendo cuestiones a veces de resolución absolutamente ante la jurisdicción local de quien quiere aplicar la norma. Y ahí es donde podemos tener algunas cuestiones que no se resuelven. ¿Sí? Yendo un poquito al final para pasar a la reforma, ¿no? Obviamente que se tiene que tener en cuenta que hay un régimen, lo llamamos régimen holding uruguayo, que tiene una vigencia nueva este año, que se mantiene el principio de la fuente con determinadas condiciones que antes no existían, que hay que tener en consideración. Eh, y lo que hace básicamente a veces el tema del convenio es, sobre todo en lo que es la desinversión, es mejorar la tributación de una eventual desinversión o transferencia o reorganización, incluso por la vía de la eliminación del 2,4% cuando no estemos en presencia de ganancias de sociedades con activos mayoritariamente inmobiliarios, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que eso es algo bueno, más partiendo de la base que el criterio de tributación del impuesto a la renta de no residentes uruguayos es un criterio ficto, no apunta a la ganancia real, sino apunta a ser un criterio ficto porque el 2,4% sale del 12% sobre un 20% del valor o del precio de la elección, ¿sí? Y ahí, yendo un poco al tema reforma tributaria, a ver, eh, un poco ahí, Bruno, Marcos, eh, ahí nosotros extractamos un poco un texto de una modificación que se está tratando en este momento en la reforma tributaria de Brasil y bueno, y queríamos de alguna manera ver y tocar ante los demás a ver esta reforma tributaria si tiene alguna conexión, aunque sea
rebota con el convenio o el convenio tiene alguna incidencia en esto y cuáles son las posibilidades, si se tiene incidencia en el convenio de que la aprobación esta se dé o no se dé. Es Todo suyo, Bruno. un muy buen punto, Juan. O sea, yo dividiría la reforma tributaria de Brasil en dos momentos. Uno es el que estamos viviendo ahora, donde está el proyecto de ley 4173, que trata de la tributación de entidades offshore controladas por individuos brasileños y también de fondos internos brasileños, pero eso es otra discusión. Y un segundo punto, posiblemente el año que viene, será posible el intento de cambiar lo que es la tributación de las empresas, de la renta empresarial en Brasil, con la introducción de la tributación a los dividendos, que Brasil todavía no la tiene. En este proyecto de ley 4173, cuyo el reporte fue presentado por el diputado Pedro Paulo, que es el relator, el último día 3 ahora de octubre, no hace distinción si una empresa tiene rentas pasivas, ¿no? Superiores a 40%, ella puede ser de paraíso fiscal, no de paraíso fiscal, Brasil puede tener convenio con el país sede de la empresa o no, ella va a ser considerada como una empresa transparente y como tal tributada. Sin embargo, la votación de este proyecto de ley que está prevista, empezó como una medida provisoria el 30 de abril, se viene arrastrando desde entonces, pero se supone que el próximo día 24 de octubre eso puede haber una aprobación con cambios al texto actual, algunos cambios considerables al texto actual. Una de las enmiendas propuestas es esa que estamos mirando, donde ahí sí el convenio tendría un impacto directo, porque en esa hipótesis Uruguay podría ser una alternativa para que el tax deferral, ¿no?, siga cumpliendo los requisitos, obviamente, del convenio y las cláusulas antiabuso de estilo que ya hemos tratado acá. El otro punto, entonces sí, ahí en ese caso podría tener un impacto importante. El otro punto, en lo que es la tributación de dividendos en Brasil, a los que no saben, Brasil hoy no tiene la tributación de dividendos, ellos fueron extintos en 1999 con el principio de que como está la tributación a la renta, con el impuesto a la renta de las personas jurídicas y la contribución social sobre la ganancia neta, tributar dividendos sería una doble imposición. Entonces, en 99, con la reforma del reglamento del impuesto a la renta en Brasil, esa tributación fue extinta y hoy es lo que se trata de introducir. No hay aún un proyecto en ese sentido, mejor dicho. Hay un proyecto de reforma tributaria que cambia, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero está en el Senado y probablemente eso fue de la administración anterior. La nueva administración va a presentar un proyecto nuevo, pero en la hipótesis de que ese proyecto venga a prosperar, ahí sí el convenio, sin lugar a dudas, va a jugar un papel importante porque en habiendo la tributación de dividendos, los textos que hemos visto, uno, establecen el arancel en 15%, y si la controladora está en una jurisdicción considerada como de tributación favorecida a Brasil, hay una ampliación de la alícuota al 25%. Y como hemos visto, en Uruguay se establece más del 25% de control de la entidad brasileña por más de un año, la alícuota máxima ahí permitía ser al 10%. Y eso es un punto muy importante, porque hoy muchas de las planificaciones que se hacen, no solo en Brasil, pero en las Américas, donde la entidad que entra en Brasil controlando las entidades brasileñas es una entidad en Delaware, una entidad americana limitada, militar de Delaware. Esa entidad hoy para Brasil es considerada como de tributación favorecida por el decreto 1037 de la Receita Federal de Brasil. Entonces, ahí sí, Juan, yo te diría que si ese proyecto que hoy aún no lo tenemos el texto de la administración anterior
aprobado en la Cámara y que está en el Senado, pero que se anticipa que no será utilizado por esta administración y sí será propuesto un nuevo texto, pero en ese sentido ahí sí ese convenio podrá tener un papel muy importante y en la hipótesis que esa enmienda propuesta sea adoptada por el relator, en lo que es la CFCs también podría tener un impacto interesante. Ok, entendido, entendido. O sea que no se sabe si va a ser aprobado. Si fuera aprobado, ahí sería algo a considerar importante. ¿Correcto? Bien. Bueno, Marcos, todo tuyo. No, está bien, yo creo que ahora ya avanzamos un poco, la idea es que seríamos una hora, pero bien, yo creo que hay cosas que son distintas entre Uruguay y Brasil, hay muchas cosas similares también, pero al final yo creo que, ya En yo el creo que fútbol, igual, ¿no? En el fútbol, más o menos. el fútbol no hablamos de fútbol ahora porque al final para Libertadores va Fluminense y no Inter. Y Bruno, el problema del seminario es que Bruno, el día que empezamos a discutir, Bruno estaba muy confuso, ¿no? Con todo eso, porque al final su Inter ha sido derrotado por mi querido Fluminense, pero no pasa nada. Pero bueno, yo que quiero decir y cerrar, y quería la opinión de vosotros, Bruno y Juan, ¿no? Yo creo que todo eso es muy importante, ¿no? Desde un punto de vista de la política fiscal de los tratados entre Brasil y España. Como he dicho en el comienzo, ¿no? Yo creo que por la primera vez Brasil está incorporando textos que tienen un origen en BEPS, ¿no? Es el texto de Singapur, tiene alguna cosa más, pero yo creo que está cambiando, ¿no? Es cambiando la posición de Brasil en materia de tratado, ¿no? Isso é muito importante por um tema que toca muito o Uruguai, eu creio que é o tema de la questão de dar solidez à relação entre Brasil e Uruguai. Brasil, como outros países, tem listado, não, de regimes regime fiscal privilegiado e também de países de tributação favorecida e regime fiscal privilegiado, não? Isso está na instrução normativa 1047, onde há a zona gris e a lista, a parte negra e a parte gris, não? Pero esse momento, não, ter convênio que me parece muito ponderado, porque é um convênio que habla de uso abusivo, mas também dá seguridade jurídica ao fluxo de capitais entre Brasil e Uruguai, não? Não sei, eu creio que ao final isso é realmente algo muito positivo, não? Uruguai, además de ser um país hermano, como dizia agora também Juan, somos parte do Mercosur, não? Há alguns problemitas com o Uruguai agora, com o tema entre Mercosur, porque o Uruguai quer ser acordo comercial com China, e Brasil, Paraguai e Argentina estão contra, mas ao final é um país que tem uma identidade cultural, uma identidade, uma relação econômica muito importante, eu creio que será muito bom e vai servir para que os convênios sirvam, não? Al final, os convênios, e aí há tema dogmático, não? Diferentemente um pouco, que pensa por vezes a OCDE, os convênios não são primordialmente para controlar evasão. Os convênios são para estimular o crescimento de uma relação bilateral, não? E eu creio que nesse caso o convênio, aunque tenha disposições de controle ao uso abusivo de convênios, eu creio que o convênio realmente cumpre sua função de estimular el flujo de inversiones, de personas también, como vimos aquí, entre Brasil y Uruguay. Juan, paso la palabra para ti y para Bruno para finalizar. Y bueno, y agradecer a todos, ¿no? Agradecer la presencia, invitarlos para ser parte cada vez más de Falatán y de sus respectivas ramas, el caso de UET en Uruguay, el caso de BDF en Brasil. Y bueno, les dejo la palabra a Bruno y Juan, puede finalizar el evento. Perfecto, no, muchas gracias Marcos, a todos.
que son de América Latina, no de América del Sur, no de Brasil. Nuestras disculpas, hay dos brasileños acá hablando en español, entonces no es nada fácil. Catão aún peor, que es carioca, y también como el Fluminense no está acostumbrado a ganar, no sabe cómo manejarse, por eso también mi disculpa de ti. Pero agradecer a todos. Fue un placer estar acá. Muchas gracias de vuelta a Marcos, a la IFA por la invitación. Coincido con Marcos, yo creo que el convenio lo que hace es generar una seguridad y una capacidad de que empresas de uno y otro país puedan invertir y trabajar con menor preocupación y mayor seguridad jurídica. Ese es el objetivo del convenio, es el objetivo de toda la red de convenios que hemos visto ser firmados entre todos los países y ha funcionado en ese sentido. Esas son mis impresiones y creo que podemos tener acá excelentes oportunidades de trabajo entre empresas y entre profesionales en ese sentido, a la luz de ese convenio que va a estar en vigor, si no en 2024, seguramente en 2025. Entonces, muchas gracias a todos de vuelta y dejo a Juan que pueda hacer el cierre de ese seminario. Bueno, gracias, Marcos, Bruno, y a todos los que asistieron a la conferencia. Creo que lo que más me preocupa justamente es el tema de la vigencia, también, hablando del tema del convenio. Creo que la instancia de IFA es una instancia ideal y por eso agradecemos a la IFA la convocatoria y generar estos espacios que cada vez son más frecuentes en Fiscalía Internacional nuestra. Eh, Creo también que quedaron muchos temas sin tratar, obviamente, a propósito. Por ejemplo, pensemos justo el caso que tocó Marcos del tema de deportistas. Hay un flujo de deportistas en el fútbol ahora muy importante entre nuestros países. Eh, Creo que también hay cosas relacionadas con la tributación de los deportistas. Creo que en la IFA, en el Congreso Regional de IFA de Río, en el año que viene, tendremos alguna cuestión particular de eso. Lo dejo a Marcos, que es el alma mater de todo eso, pero creo que va a haber algo respecto a esto, con lo cual esto es un tema que sigue, ¿no? Es un tema que sigue y que de alguna manera va a dar casos importantes para poder trabajarlos y para poder generar una relación más fuerte de la que hay hoy. Y que hoy es fuerte, digamos. Brasil interesa al mundo, interesa a la región y obviamente que interesa al Uruguay. Entonces, que tengamos este tipo de convenios nunca va a ser negativo, tengan lo que tengan, y creo que es un convenio que obviamente tiene sus particularidades. Brasil siempre las tuvo, eso también lo digo. Brasil siempre fue el de su red de convenios de tener el tax sparing, de tener la deducción de impuestos no pagados. Eso lo negociaba Brasil para lograr captar inversiones en Brasil. La cláusula de la nación más favorecida no es una cláusula típica de los convenios para evitar la doble imposición, y Brasil lo tiene, con lo cual no esperábamos que no hubiera particularismos en este convenio. Todo lo contrario, con lo cual eso está acorde con la mecánica de negociación de los mismos y con este convenio en particular. Así que agradecerles el espacio y que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias.